Empezamos hoy el capítulo 11 de Romanos. Vamos avanzando. No sé cuántas semanas estaremos en este capítulo, que es un poco más largo, pero con el 11 llegamos al final de lo que es la teoría, la parte teórica o la parte de enseñanza del libro de Romanos. Y a partir del capítulo 12, pues empezamos ya en lo práctico. Quizás para algunos más interesante, pero Pablo lleva, pues con este capítulo, 11 capítulos explicando lo que significa la salvación realmente. La salvación es un concepto sencillo y bonito, pero además profundo, ¿no? Y Pablo se enfoca mucho en cosas inesperadas de la salvación. Habla mucho del trato entre judíos y gentiles, ¿no? En el libro de Romanos y por qué Dios salvó a los gentiles cuando los judíos eran los que esperaban que eran ellos los portadores de la salvación. Pero bueno, como digo, a partir del capítulo 12 ya entramos en lo que es lo que significa el Evangelio para nuestras vidas, o sea, qué es lo que nos debería hacer um, o cómo deberíamos vivir a la vista del Evangelio. Pero bien, hoy en el 11 pues tenemos este tema, los salvos son y siempre serán, creo que podríamos decir, minoría. Um, Voy a empezar orando e iremos al texto, ¿bien? Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo en tu palabra, gracias por el privilegio que es estudiar. Pido que nos ayudes esta mañana, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que sea tu palabra lo principal y que tú nos guíes a la verdad. Pido que me ayudes a mí a no estorbar y no ponerme entre lo que quiere decir el Espíritu Santo y entre y los demás aquí. Y pido que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Bueno, los salvos son minoría. Esto lo sabemos hoy en día, ¿verdad? Si miras pues en nuestra ciudad, por ejemplo, pues al final los que son cristianos, salvos por la gracia de Dios, usó la palabra salvos, pues simplemente cogiendo las definiciones aquí del libro de Romanos, ¿no? Salvos siendo el que ha sido, pues, perdonado por Dios, el que ha sido concedido la justificación, como Pablo lo ha descrito aquí, pues somos muy pocos entre un pueblo grande, ¿no? Pero ¿qué de los tiempos de Pablo? O sea, ¿es diferente esto hoy? ¿Qué pasaba en los tiempos de Pablo? Pues cuando escribía Pablo exactamente lo mismo. Pablo escribía a la iglesia en Roma. Roma era, bueno, la capital del imperio mundial, imperio romano. Ciudad, pues eso, cosmopolita, muy grande, con mucho movimiento. Como toda ciudad grande, pues tenía mucho movimiento y mucho pecado también, mucha maldad. Y los cristianos eran una fuerza pequeñita, ¿no? Eran un grupito rodeado de enemigos. De hecho, no fueron muchos años después que empezó la persecución, cuando los cristianos eran usados para el entretenimiento de las masas en el Coliseo y en otros lugares donde se les torturaba que se torturaba a cristianos, así como esclavos de otros países y cosas así, para entretener a las personas, ¿no? Pablo habla a una minoría y realmente lo que va a explicar es que esto no es ni nuevo ni raro dentro de la historia de Dios. Vamos a ver que esto es algo que siempre ha sido el caso. E intentaremos quizás tratar un poquito del por qué es así y qué significa para nosotros, bien, pero bueno, eso es el tema de hoy. Um, Voy a dar el repaso rapidito de los capítulos que hemos visto hasta ahora. Bien, capítulo 1, pues esta verdad del Evangelio es importante para todos. El capítulo 2 habla de la justicia de Dios, como vimos antes en Proverbios, ¿no? La Biblia habla mucho de la justicia de Dios. Y Dios exige un, un estándar muy alto de las personas. En el 3 dijimos que la ley no puede salvar a nadie. La ley hablando de los mandamientos de Moisés y no solo eso, el código moral general de Dios. Nadie puede ser salvo por la ley simplemente porque nadie puede cumplir con la ley. Sirve para demostrar lo pecadores que somos. Abraham
uno de los pues, héroes del Antiguo Testamento, no fue salvo porque cumplió con la ley. Y así como muchos pues tenían esta idea de Abraham como una buena persona, pues Abraham era pecador, no hizo todo bien, pero fue salvo por su fe en Dios, es lo que dice, es lo que dice Génesis. También David y otras personas del Antiguo Testamento, ¿no? Fueron salvos por fe. Por la fe es que nosotros obtenemos la justificación. Justificación es ser declarado justo, simplemente, ¿no? La palabra es, Dios ya no nos ve como pecadores, justificación y salvación. En el 6 vimos que todos somos siervos de alguien. O servimos a la carne o servimos a Cristo. ¿Bien? Uno el otro. Y si no estás de un bando, estás del otro bando. Somos hechos libres de la ley. Esto es, cuando somos salvos, y cuando somos justificados por Dios, somos hechos libres de la ley. ¿Esto qué significa? Libres de la carga de la ley. No significa que la ley ya no es relevante, porque la ley simplemente es lo que quiere Dios de nosotros. Eso no ha cambiado. Algunos detalles de la ley pues son culturales o dependen del tiempo o la época, ¿no? Pero la ley es, o sea, es el estándar de Dios, eso no cambia. Pero somos hechos libres de la carga de si no cumplimos con la ley, no tenemos esperanza, ¿no? Somos libres, pero seguimos luchando contra el pecado, seguimos intentando cumplir con la ley. Simplemente no lo hacemos como para la salvación. El Espíritu Santo es el que santifica al cristiano. El Espíritu Santo tiene un rol sumamente importante en la vida de un creyente, ¿no? Él es el que va transformando el corazón. ¿Cuántos no hemos dicho, pues yo quiero hacer lo correcto, pero me cuesta, ¿no? Quiero venir más fielmente a la iglesia, o quiero ser más fiel estudiando la Biblia, o quiero ser más pues fiel luchando contra esta tentación mía, sea de enfadarme o de contar mentiras o de lo que sea mi pecado, pues el Espíritu Santo es el que nos ayudará a dejar atrás estos pecados y cumplir nuestra función en el plan de Dios. Vimos en el 9 que la salvación no es para todos. El universalismo es esta idea de que Dios al final va a redimir a todas las personas. Y por eso un poco no importa tanto lo que hagamos hoy en día, porque Dios, al final todos van a ser salvos. Pablo dice que no, ¿bien? Dios elige salvar y es por gracia. Por eso hemos cantado antes de la gracia de Dios, ¿no? Es un regalo inmerecido y ninguno puede levantar la mano a Dios y decir, Dios, ¿por qué no me has salvado a mí? Porque ninguno merece. La salvación está a mano. Vimos, ¿no? Dios elige salvar, pero todos tenemos cerca la salvación, ¿no? Está allí. Dios ha hecho todo para ponerlo al alcance de las personas. Las personas tienen que agarrarse a la salvación. Y empezamos en el capítulo 11, bien, con el pasaje de hoy. Dice, digo pues, este es Pablo, ¿no? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En el capítulo anterior estaba hablando Pablo de los judíos, y específicamente cómo pues de los judíos muchos no habían sido salvos y los gentiles habían entrado y habían aceptado la salvación. Bien, eso es el contexto del 11. Pero, ¿esto qué significa? Que los judíos ya no importan para nada. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo hablando del pueblo judío? En ninguna manera, para nada, ¿no? Porque dice, también yo soy israelita, está escribiendo Pablo, ¿no? Pablo es un judío. Yo soy judío, yo soy salvo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, bien, simplemente dando su DNI o su pasaporte judío aquí, ¿no? Dice, a ver, yo soy al 100%, ¿no? Por sangre, de sangre judía. Yo he sido salvo, yo entiendo la salvación, Dios me ha salvado a mí. Por lo tanto, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Porque la palabra conoció es eso, que Dios conocía el destino antes de que ocurriera, ¿no? Dios sabía qué iba a hacer el pueblo cuando les llamó. Cuando Dios le dijo a Abraham, o sea, te selecciono a ti, de tu simiente va a venir un pueblo, y de la familia de Jacob va a venir el pueblo judío y todo esto. Dios sabía a dónde iban a ir, Dios sabía que le iban a abandonar, que le iban a rechazar.
Dios entendía todo eso perfectamente y no se le ha ido de las manos. Dios no se ha dado por vencido porque el pueblo se ha rebelado, porque Él lo conocía desde siempre, ¿no? Esto no le ha sorprendido de ninguna manera. Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura cuando invoca a Dios contra Israel, diciendo, aquí coge una ilustración del Antiguo Testamento? ¿Os acordáis de la historia de Elías? Elías es uno de los profetas, pues, con las historias muy, muy fascinantes del Antiguo Testamento, ¿no? Es un profeta muy, muy divertido de leer acerca de él. Tiene su como competición contra los profetas de Baal, diciendo a ver si Dios es capaz de encender el altar, a ver si lo son los otros profetas. Y Elías, la Biblia le expone como este grandísimo héroe con tremenda fe. Um, a través de su palabra hay una sequía en Israel por 7 años, después habla con el rey y Dios a través de Elías pues manda la lluvia también, o sea, Elías hace tremendos milagros y cosas así para Dios. Y después, en el capítulo 19, como tantas veces ocurre en la vida cristiana también, después de un momento súper alto, de mucha victoria, mucha emoción espiritual, vino un bajón tremendo para Elías. Bien, y muchos hablan de que tuvo una depresión o algo así, ¿no? Elías tuvo un bajonazo tremendo, se desilusionó, quería morir, estaba enfadado con Dios, y dice aquí Elías, esto es de Primero de Reyes 19, bien, versículo 10, Señor, a tus profetas han dado muerte. Esto es Elías hablando. Y tus altares han derribado. Esto justo después del episodio donde Dios enciende el altar de Elías frente a todos los profetas de Baal, ¿no? Dice, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías, en este momento de bajón, de depresión, parecía, él pensaba que Dios había perdido. Ahora, lo fascinante es que esto viene justo después de tremendas victorias de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios y de parte de Elías, ¿no? Y Dios nos lo pone a propósito de esta manera. O sea, no es que Elías lleva un par de años terribles donde no hay nadie, donde no hay movimiento y donde parece que no... O sea, Elías viene literalmente de haber visto la obra de Dios de una forma increíble. Pero le entra la emoción, le entra la depresión, cae y le dice a Dios, es que creo que soy el único, ¿no? Yo estoy solo, parece que has perdido, tu pueblo te ha abandonado completamente, solo yo he quedado y procuran matarme a mí. Pues aquí, esto no era la primera vez que parecía haber perdido Dios a su pueblo, no parecía que Dios había perdido. A Elías le parecía que se había acabado la historia. Pero Dios siempre está haciendo más de lo que nosotros sabemos. No somos el centro de la historia. Ahí es parte del problema. Elías veía que no ocurrió exactamente como él había previsto los próximos eventos. O sea, yo creo que Elías tuvo este episodio donde Dios hace caer fuego del cielo y mueren los profetas de Baal. Y Elías tenía en su mente, yo creo, que el pueblo se iba a levantar en masa y convertirse a Jehová. Esto no nos lo dice la Biblia, es lo que yo imagino, ¿no? Yo, pensando pues como humano, yo creo que Elías pues tenía esta idea de por fin voy a ver multitudes de personas viniendo a Jehová, arrepintiéndose, viendo tras él todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega, se topa contra el rey Acab y su esposa Jezabel, le dicen que le van a matar y todo se le derrumba enfrente, sus planes, sus ideas para el futuro, pues no ocurren. Y de repente está huyendo por su vida, tiene a soldados persiguiéndole, pues piensa que le van a matar y se deprime. Dice, es que, ¿qué más puedo hacer? Dios, has perdido, no hay esperanza aquí, soy el único que queda del pueblo. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Pablo aquí continúa.
Dios le responde a Elías, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto está hablando de profetas, gente que van a servir a Dios y predicar. Básicamente, o sea, en un sentido Dios le está diciendo a Elías, pero ¿quién crees que eres? Hola, Javi, buenas. ¿Crees que eres tú el único portador de mi plan? Y que si mueres tú se acaban mis planes. ¿Crees que te necesito, o sea, que tú eres mi héroe que va a llevar a cabo todo? El pueblo de Israel dice, no, hay 7.000 además que están preparados para predicar, profetizar, llevar a cabo mi plan. No, es una historia muy curiosa. Algún día mira, llegaremos a eso en un estudio, pero Dios básicamente le dice a Elías, a ver, tu depresión, tu caída viene de un problema sencillo. Tú piensas que eres más de lo que realmente eres. Tú piensas que eres imprescindible para mi plan, que todo recaía sobre tus hombros y cuando tú tropiezas, pues se va a acabar todo. Y dice, no, no te preocupes, hay mucho más de lo que tú no sabes que está ocurriendo aquí. Y cuando estamos nosotros o sea, en una iglesia pequeña, rodeada de personas que no conocen a Cristo, y pensamos, pues es que somos pocos, y parece que la cosa no va adelante, ¿no? Y estamos luchando contra una multitud que no conoce a Cristo. Y tenemos quizás esta sensación de mucha carga, mucho peso, de responsabilidad en nuestros hombros, porque decimos, y si no hago yo algo para Dios, pues ¿quién lo va a hacer, no? Va a acabar el plan de Dios aquí, en Rentería. Y Dios dice, no te preocupes, ¿no? Yo estoy haciendo mucho más detrás de la escena de lo que tú conoces. Um, Elías le estaba usando, Dios estaba obrando a través de él, ¿no? Pero Dios no le necesitaba a Elías. Y lo mismo con Pablo, por ejemplo, ¿no? Dios no le necesitaba a Pablo para cumplir su plan. Evidentemente Dios le usó tremendamente, ¿no? Pero Dios estaba obrando aparte de él. Y lo mismo con los de Roma, ¿no? Les decía, podéis ser útiles, podéis ser parte del plan de Dios, pero no os preocupéis porque Dios es grande. Dios no está limitado a tu potencial. Dios va a cumplir su obra y hay mucho más de lo que tú sabes de lo que está ocurriendo. Bueno, continuamos. Así también dice, aún en este tiempo, Pablo volviendo a hablar con los romanos, ¿no? Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Recordad, ¿no? Pablo, ¿cuál es el argumento aquí? Pablo está en este momento casi como sentimental pensando en su pueblo. Pablo está hablando a romanos, ¿no? Que no son judíos la mayoría. Está hablando de su propio pueblo diciendo, a ver, ¿pensáis que el pueblo judío se va al garete en un sentido? ¿Pensáis que no hay nada más de la historia para ellos? Pablo dice, no te preocupes. Dios lo sabe, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene, aquí dice, un remanente escogido por gracia. La palabra remanente aparece a lo largo de la Biblia. Siempre habla de este grupo pequeño de entre una multitud grande. En el Antiguo Testamento se usa muchas veces para los pocos fieles que creían en Jehová, cuando el resto del pueblo iba a la idolatría. El remanente eran los pocos fieles. También habla a veces del remanente, son los que después de que fueran esparcidos los judíos bajo el imperio de Asiria y de Babilonia, fueron mandados a todas partes, pues la Biblia dice que Dios protegió a unos cuantos, a un remanente que fueron fieles a Jehová, fieles a las costumbres judías, no abandonaron su parentesco, no abandonaron su cultura ni su identidad como judíos y volvieron a la nación de Israel. Esos fueron también el remanente en el Antiguo Testamento. Aparece muchas veces esta palabra, ¿no? Y en este caso está hablando de el grupo pequeñito de creyentes, el grupo pequeño de justificados, entre la masa enorme
de los que han rechazado a Dios. Pablo dice, no os preocupéis, Dios tiene su remanente, Dios tiene a su grupo fiel. ¿Cuántos no han sentido la sensación de aislamiento o de ser el único, como quizás el único cristiano en tu escuela, ¿no? El único cristiano en tu clase o en tu universidad o en tu grupo de amigos o lo que sea, ¿no? Y te sientes como aislado, solo. Pues Pablo dice, Dios va a proteger a este remanente. Este remanente es muy importante para él, ¿no? Tú has sido escogido por gracia, por Dios. No deberíamos sentirnos mal por ser pocos. Deberíamos sentirnos agradecidos por ser los escogidos por Dios, ¿no? Gracias a Dios que hay uno en mi escuela que es cristiano, o en mi trabajo, en mi barrio, lo que sea, ¿no? Gracias a Dios que Él, pues, me ha elegido por gracia. Dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está hablando de judíos. Está Pablo y hay otros judíos, unos cuantos, desde luego los 12 apóstoles, pero bastantes más también, ¿no? Otros que fueron fieles, y aunque la nación en sí rechazó a Dios, rechazó a Jesús, pues siempre hubo un remanente de fieles. Fueron escogidos por gracia, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, este versículo es muy lioso, dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Básicamente Pablo está diciendo, fueron escogidos por gracia puramente, no por obras. No hay una mezcla de que se merecen la salvación y además hay gracia. No es parte obras y parte gracia, es puramente gracia. Es lo que quiere decir este versículo, ¿no? Dios ha elegido a este remanente, Dios está protegiendo a estas personas porque Él quiere y no porque se lo han ganado por sus obras o por sus hechos, no sé, ¿no? Y lo mismo con nosotros. Si tú eres el único cristiano en tu ambiente, en tu lugar de trabajo, en tu lugar o sea, estás rodeado de inconversos, no estás allí por tu mérito. Estás ahí porque Dios ha tenido gracia para contigo. O sea, Dios te ha salvado sin que tú te lo hayas ganado de ninguna forma, ¿no? Así es la salvación. Ninguno se ha ganado el puesto, por decirlo así, ¿no? Todos hemos sido seleccionados por Dios para este privilegio. Somos parte del remanente, parte del grupo que Dios tiene protegido para llevar a cabo su plan. Igual que Elías, ¿bien? Y Elías, cuando vino el momento de caída, el momento de bajón, y pensaba, pues, yo igual he fracasado y ahora ya se acabó la historia y qué mal. Dios le dijo, no te preocupes, ¿no? Yo lo tengo bajo control. Yo te he escogido, yo te voy a seguir usando. O sea, cobra ánimos, básicamente, ¿no? Dios le dice, no estás solo, yo estoy en control del plan y tú no. Bien, aquí pues eso. No estás en el plan de Dios porque te lo hayas ganado, estás allí porque Dios te ha seleccionado, porque Dios ha tenido gracia para contigo. ¿Qué pues dice? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y esto dice Pablo con mucho dolor, creo, al escribir. Porque el pueblo de Israel eran muy celosos, tenían mucho, bueno, en gran parte, pues tenían mucho deseo de hacer el bien. Pienso en la vida de Pablo mismo, ¿no? Que era un fariseo muy, muy, muy celoso, muy, muy con ganas de hacer lo correcto, pero ¿qué hacía? Lo hacía fatal. Era un pecador, ¿no? Aunque pensaba que lo hacía bien, lo hacía mal. Lo que buscaba Israel, la salvación, no lo ha alcanzado, hablando de forma general, ¿no? Acabamos de decir que sí hay un remanente, sí hay un grupo dentro que sí, ¿no? No lo ha alcanzado generalmente, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás
Dice, fueron endurecidos. Am, la palabra aquí buscar es una palabra muy fuerte para buscar. Es buscar eso con celo, buscar frenéticamente, ¿no? Buscar con todas tus ganas. Por mucho que lo han querido, no lo han conseguido, no lo han alcanzado. Pero los escogidos, este grupo remanente, sí. Los escogidos sí lo han alcanzado por la gracia de Dios, ya dijimos antes, y los demás fueron endurecidos. Ahora vamos a ir a otro pasaje, bien, Pablo cita otro pasaje. Aquí el contexto cuando Dios dice endurecidos no está diciendo que los que no fueron salvos fueron endurecidos por Dios. Ahora vamos a ver un poquito más, bien. Esto es muy parecido muy parecido al libro de Éxodo, cuando Dios habla del faraón que a veces endurecía su corazón y que no quería salir del pueblo, pues esto está describiendo el efecto que ocurre en los tiempos de Pablo, en los que no son salvos, ¿no? Lo mismo se puede decir de los de a nuestro alrededor, que se endurecen el corazón contra la salvación, contra el cristianismo. No porque Dios les empuje, no porque Dios les aparte del Evangelio, sino que se endurecen el corazón, ¿no? O sea, se alejan ellos mismos de la salvación. El próximo pasaje, versículo 8, Pablo cita una vez más, y otra vez, ¿no? Pablo está citando un montón de pasajes en el Antiguo Testamento. Bien, en este caso estos versículos vienen de Isaías 29, Isaías 29:10 y Deuteronomio 29:4. La primera frase es de Isaías, la segunda frase es de Deuteronomio. Bien, el contexto aquí, bueno, voy a leerlo primero. El contexto es un llamado a arrepentimiento. Bien, en Isaías 29, Isaías está hablando al pueblo diciendo, arrepentíos. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo no está diciendo que Dios ha cegado al pueblo de Israel. En contexto no está diciendo esto, no, está diciendo y en Isaías este pasaje está hablando de los líderes de los judíos que están engañando al pueblo. Isaías está predicando, arrepentíos, porque vuestros líderes os están guiando mal. Bien, todo esto es en contexto o sea, es un llamado a arrepentimiento. No, otra vez, no nos confundamos aquí, que no es que Dios está cerrando los ojos de nadie. Dios les dio espíritu de estupor, esto es a los falsos profetas, en este contexto, los que están guiando mal al pueblo. Podríamos decir hoy, pues, de los científicos que están intentando alejar a las personas de la verdad, los líderes de otras religiones y cosas, las personas que con malicia están alejando a las personas de lo que es cierto. Esos son los que tienen el espíritu de cegamiento, ¿no? Ojos que no ven, oídos con que no oigan, esto es muy parecido a las palabras de Jesús cuando hacía una parábola, ¿no? Él decía, el que tiene ojos, o el que tiene oídos que oiga, ¿no? Esta idea de prestar atención, o sea, ponle empeño, escucha bien. Si buscas de verdad la verdad, lo encontrarás, ¿no? Pero tienes que buscar, ¿no? Tienes que empeñarte en ello. Bueno, todo esto Pablo no está diciendo que no hay esperanza para el pueblo judío, y si hemos estado prestando atención al contexto es al revés, ¿no? Está diciendo es que sí hay esperanza, sí hay plan futuro para los judíos. No se ha acabado la historia para con ellos. Y David dice, versículo 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Esto viene del Salmo 69, esto es de un salmo imprecatorio, bien, y el contexto, bueno, Pablo aquí simplemente está usando lo de ilustración para describir ahora el pueblo. El convite está hablando de una celebración, o sea, en el momento cuando se sienten seguros, es cuando se caen, es la idea. Su convite, su celebración, en realidad es que están perdidos. O sea, no hay nada para celebrar. ¿Por qué? Porque están engañados, porque están lejos de la salvación. No han sido
perdonados. En tropezadero, en retribución, es que el pueblo que piensa que lo hace bien lo está haciendo mal. Otra vez como Pablo, que era una persona pues que pensaba que estaba sirviendo a Dios, pensaba que lo hacía todo bien, y en realidad pues Dios dijo, estás luchando contra mí, estás dando patadas contra cuchillos, contra aguijones. Estás luchando contra lo que yo quiero de ti. Y esto es lo que como describe Pablo a el pueblo judío en sus tiempos. Que sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esta misma idea, ¿no? Que los judíos en este momento, Pablo dice, están cegados. Y no hablando de todos, hablando del el pueblo en general, ¿no? Porque recuerda, Pablo no está en Israel predicando. O sea, no está en su pueblo predicando a su gente del Evangelio. ¿Dónde está Pablo? Bueno, está escribiendo a los de Roma, gente muy lejana de los judíos, ¿no? Está dando un poco de explicación de que habéis sido elegidos aquí, Dios ha tenido misericordia por vosotros, pero Dios no ha acabado la historia con los judíos. Han rechazado muchos la verdad y muchos están en contra de su Mesías. Muchos han, o sea, por celosos que sean, por deseosos que tengan, que sean de hacer lo correcto, no están, no son salvos, no son justificados. Pero hay esperanza para ellos y el final, o sea, el futuro es bueno para ellos, es la idea. Y cuando continuemos la semana que viene, si Dios quiere, pues veremos que Dios no ha acabado el plan, ¿no? Hay más que tiene que ver para los judíos. Pero, de momento, como a lo largo de la historia, los salvos son minoría, ¿no? Los judíos salvos son pocos dentro del pueblo y también en los demás pueblos también, ¿no? Los cristianos en general son una minoría, son un grupo pequeño, selecto, un remanente escogido por Dios, escogidos por Dios para un plan grande, pero con pocas personas, ¿no? Y yo creo que este pasaje es muy relevante, muy apto para nosotros, justamente que no vivimos en un país muy dado, por decirlo así, al Evangelio, ¿verdad? O sea, vivimos en una zona del mundo muy endurecida en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación y lo que es correcto, ¿no? Pues vivimos en una cultura atea, vivimos en una cultura muy lejos de lo que debería ser. Yo creo que en todas partes del mundo los cristianos son minoría, pero aquí quizás se nota más que en la mayoría de sitios, ¿no? Pero eso no es causa de desánimo. Eso no es para que nos caigamos como Elías, ¿no? Esto nos debería, esto nos debería llevar a la idea de la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia, Dios tuvo gracia de ti cuando tú escuchaste el Evangelio, cuando tú viniste a Cristo. Gloria a Dios por ello, ¿no? Deberíamos ser más agradecidos aún, porque a todo a nuestro alrededor hay personas perdidas que no conocen aún el Evangelio. ¿Bien? Nos debería dar carga, desde luego, para testificar y para predicar y llevar a cabo el plan de Dios aquí en donde nos ha puesto, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Esta idea de que somos un pueblo pequeño entre un mundo grande, nos debería llevar directamente al agradecimiento a Dios. Y decir, Dios, gracias por escogerme a mí para ser parte de tu pueblo, parte de tu remanente. Hay diferentes, ¿cómo decir? Hay diferentes escatologías dentro del cristianismo. Diferentes iglesias tienen diferentes interpretaciones de cómo va a ser el futuro. Hay iglesias que piensan que el futuro irá siempre mejorando,
O sea, como que la iglesia irá creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que venga Cristo y reine y todo esto. Estos son otros tipos de interpretaciones de Apocalipsis y de cómo vemos la Biblia. Aquí en nuestra iglesia, y mi entendimiento personal, no es así. Y en gran parte por pasajes como estos, que describen que lo normal es esta minoría. O sea, siempre somos vistos como un remanente dentro del pueblo. Piensa en el arca de Noé, cuando Noé y su familia fueron los únicos salvos dentro de todo un mundo de perdidos. Pues esa misma idea la vemos consistentemente a lo largo de toda la Biblia, lo vemos en Apocalipsis también, y lo vemos, pues, como digo, en nuestros tiempos y en los tiempos de Pablo cuando se escribió todo eso. Y yo creo que eso es el futuro que esperamos. No vamos a poco conquistar a Rentería o el pueblo español, o sea, para Cristo poco a poco y se va a convertir en una nación cristiana. Eso no es lo que creo yo, por lo menos. Tenemos nosotros un rol que cumplir como el pueblo escogido por Dios y desde luego van a haber personas salvas y la iglesia crece a través de los que son fieles, pero no vamos a, o sea, no estamos en anticipación de que poco a poco traigamos nosotros a Cristo a la tierra y introduzcamos su reino porque la iglesia va creciendo hasta ese punto, ¿no? Como digo, estas son diferencias de opinión, la Biblia no es completamente clara en algunas de esas cosas y hay otros que piensan de otra forma, pero así lo entiendo yo. Yo creo que este pasaje, por ejemplo, nos da este entendimiento del futuro. Pero bueno, para hoy nos quedamos con eso. Somos salvos, pero gracias a Dios por ello. Agradecemos a Dios que nos ha elegido y tenemos un plan importantísimo el cual cumplir. Muy bien, voy a orar y de ahí pasamos al tiempo de la cena del Señor. Bien. Nuestro Padre, damos gracias por este pasaje, gracias por el tiempo que hemos pasado en la Biblia estudiándola y pido que tú nos guíes. Gracias por escogernos, gracias por, aunque seamos pocos, pues por el privilegio que es ser luz aquí en este pueblo tan oscuro para ti. Pido que nos ayudes a ser más fieles y mejores testimonios cristianos para ti. Ayúdanos a cumplir tu plan y pido que esta iglesia pues crezca en influencia en potencial para ayudar a las personas. Damos gracias por todo y pedimos que bendigas el resto del culto cuando celebramos la cena del Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.